La constitución el 26 de junio de 1901 de los Altos Hornos de Vizcaya, fruto de la fusión de empresas anteriores como eran los Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, Ibarra, la Vizcaya de Víctor Chávarri y la Iberia Echevarría, con centros en Baracaldo y en Sestao, confirman la instalación fabril de nuestro municipio. Antes y después de esta fecha, otras empresas señeras en sus respectivas especialidades industriales, como la Aurrerá, Babcock Wilcox o General Eléctrica Española, configuran el marcado carácter industrial de Sestao. La mayoría de estas empresas, ligadas al aprovechamiento del hierro de la cuenca minera próxima, desatienden a la gran cantidad de trabajadores inmigrantes procedentes de las provincias próximas, Rioja, Castilla y hasta Galicia, carentes de vivienda y con salarios misérrimos, lo que provocará la primera gran oleada de huelgas entre los años 90 del siglo XIX y la primera década del XX. Varios sacerdotes de Sestao son llevados a la cárcel de Zamora, entre otros, pues Tasio Lavarría, Martín Ormaeche, etc. Bueno, entonces, el gran problema, la acusación era que habían colaborado a la sedición, a la revolución. ¿Y en qué consistía esa revolución? Pues que Altos Hornos estaba en huelga, ya la huelga duraba varias semanas. Cáritas había gastado el último kilo de garbanzos, ya lo había distribuido, entonces el almacén de Cáritas estaba vacío. Entonces los curas de Sestao decidieron el domingo hacer una petición para que la gente aportase o dinero por una parte o cosas, latas de conservas, etcétera, etcétera, para atender a la población. Bueno, pues eso era colaborar con la revolución. Y el capitán general de Burgos, que fue el espadón que dio la orden, pues se cubrió de gloria. Las ideas socialistas, comunistas y anarquistas enraizan en Sestao, buscando subsanar las malas condiciones de vida laboral. También lo hará la Iglesia Católica, que tras la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII expondrá la doctrina social, la forma en que ayuda a la propia Iglesia a la clase trabajadora. Con este fin acabará naciendo en 1902 el Patronato de Obreros de Sestao. El patronato nace por una necesidad social que atiende la Iglesia, porque en aquel momento las instituciones civiles eran muy débiles. Y muere también porque la necesidad social ha desaparecido. Ha desaparecido parte de la población, que ya no vive en el centro del pueblo, ya ha subido al casco y ya no vive en lo que hoy es periferia, pero en aquel momento era centro. Y las instituciones, con la entrada de la democracia, las instituciones civiles cogen fuerza, también el sistema de tributos, de la IRP y estas cosas, hace que las instituciones puedan tener animadores socioculturales, pongan locales al servicio del pueblo, etc. A partir de los años 50 y especialmente en las décadas de los 60 y 70, Sestao, igual que la mayoría de los municipios de la margen izquierda vizcaína, recibe continuas oleadas de población inmigrante, atraídas por el auge económico. En Vizcaya hay trabajo para todos, rezaba un eslogan de la época, recuperado por el historiador José Antonio Pérez Pérez. El área del Gran Bilbao fue una de las zonas donde los efectos del desarrollismo se dejaron sentir con una mayor intensidad. Una acelerada industrialización, masiva llegada de inmigrantes, reordenación del espacio social con el consiguiente desastre urbanístico visible aún hoy en día. Algunas empresas, como Altos Hornos de Vizcaya o Babcock Wilcox, pusieron a disposición de sus trabajadores diversos grupos de viviendas, pero tampoco consiguieron atajar por completo el problema. Así, situaciones como las de las patronas o los pisos compartidos con derecho a cocina, donde se hacinaban varias familias, fueron una práctica habitual. En este contexto, cuenta José Antonio Pérez, los cambios operados en el marco de las relaciones laborales a partir de la entrada en vigor de la Ley de Convenios Colectivos de 1958 facilitaron la puesta en marcha de nuevas estrategias por parte de grupos vinculados a comunidades de diversa procedencia, como los católicos de la JOC y la OAC o los militantes del PC. Un poco de la JOC y la OAC. Sí, sí.
Pues como tenemos mucho el ver, el juzgar y el actuar, es importantísimo para nosotras. ¿Qué pasa en el pueblo? ¿Qué pasa en los vecinos? ¿Qué pasa en tal? ¿No? ¿Y qué podemos hacer? Y eso, claro, un poquito lo vemos, lo comparamos con el Evangelio, el juzgar con el Evangelio, no solo nuestro. Y el actuar, pues rápido, nada de esperar, porque hay que moverse, porque si no... Y bueno, pues eso. Luego otra cosa, fijaros. Recuerdo en mis tiempos de joven que decíamos de... También es la misma, ver, juzgar y actuar en la joven. Hubo un tiempo que dijimos, bueno, pues hay que leer un libro por lo menos al mes. Fijaros. Me tuve que tragar un libro de Tamam. La escuela social organizó por lo menos que recuerde yo, dos reuniones, y en una vino José Onano del PC y explicó cómo veía el PC tanto la Iglesia como el movimiento obrero como la misma. Nos había dado una norma, vamos a decir, una norma un poco general. Las parroquias tienen que estar abiertas a los sindicatos, pero con los partidos políticos no os metáis. La política no, decía. Bueno, la verdad es que no le hicimos caso. Pero los sindicatos venían con regularidad.